Hoy en La Trovada exploramos los posibles vínculos entre feminismos y diversidad cultural, así como qué papel pueden jugar esa interacción en la construcción de convivencia social en las calles, ciudades, pueblos, barriadas, en un territorio multicultural como son las Islas Baleares. Para conversar sobre este interesante tema, tenemos la compañía muy especial de la antropóloga Nadia Babani, una mujer que, como ella misma se define, es una hija del viaje. Un viaje en el que se encuentran dos mundos culturales, Libia e Italia. Me gustaría más que pudiéramos hablar sobre cómo vivimos este feminismo, ¿no? Desde nuestra identidad, desde cómo nos reconocemos a nosotras mismas y si es que nos sentimos identificadas o no con él. Para mí, hablar de feminismo quiere decir hablar de construcción de mi identidad en cuanto mujer, mujer italiana, pero mujer libia también. Y es importante para mí subrayarlo porque en esta formación de mi identidad me he dado cuenta que era necesario hacer como un paso por atrás y deconstruir, ¿no? mi identidad en relación al feminismo. ¿Por qué? Porque claramente yo he crecido en Italia y he empezado a tener relaciones con un feminismo blanco europeo. Entonces no me sentía reconocida. En cualquier lugar donde yo intentaba, ¿no? Trabajar ese tipo de feminismo, sentía que no me representaba. Entonces he tenido, por suerte, la posibilidad de encontrar un tipo de feminismo en el que me siento más representada, ¿no? Que es lo interseccional, el feminismo negro, autoras que me han abierto las puertas, ¿no? A entender efectivamente qué es el feminismo para mí, para Nadia, en cuanto mujer que no tiene estas raíces, ¿no? En una Italia blanca. Yo creo que como mujer híbrida, cuando tú tienes que construir tu identidad, ¿no? Necesitas reconocerte en escritora, en poetas, ¿no? Personas que puedan representar también tu realidad. Yo alrededor no tenía esta realidad, entonces el feminismo blanco, de lo que estoy hablando, no podía entender, ¿no? Cuál era mi realidad. Entonces, y no me representaba a través del cuerpo y tampoco a través de lo que proponía. Y, por ejemplo, yo siempre digo que mi madre me educaba, ¿no? a estudiar, a hacer cosas que es súper importante, claramente, pero claro, ella no se daba cuenta, por ejemplo, de la importancia de la maternidad, de poder entrar otra vez y apropiarse del espacio, por ejemplo, de la casa, ¿no? Dando valor al trabajo de la maternidad dentro del espacio doméstico. Y por ejemplo, ¿no? A través del feminismo negro me di cuenta, Bell Hooks habla de esto, ¿no? De cómo el feminismo negro quería al revés, ¿no? Tener un espacio doméstico que sea reconocido, ¿no? Donde el trabajo doméstico pueda ser reconocido. Y entonces ahí, ¿no? Había esta diferencia. Entonces para mí es como el feminismo es un espacio de libertad, un espacio para poder salir, ¿no? De una condición de dificultad, ¿no? Que la situación donde yo crecí me había proporcionado. ¿Crees que si existiera una mejor comunicación entre los vecinos y vecinas, podría existir una mejor convivencia social? Hombre, yo creo que es la base fundamental, sí. Creo que al final muchas veces lo que nos produce el rechazo es el desconocimiento, ¿no? Creo que si la gente pudiese comunicarse, pudiese conocerse... En el mundo en general, en cualquier situación, no tiene que ver con un barrio, ¿no? Cuando uno es educado, se comunica, dice las cosas que le molestan, que le gusta, hace que la vida sea más fácil. En el trabajo, en un barrio, en cualquier ámbito de la vida, cuando hay respeto, educación,
buenas formas y comunicación, se hace la vida más fácil. Desde luego que sí, al final el conocimiento, ¿no?, nos hace, ¿no?, como trabajar la empatía. Cuando yo conozco tu historia o conozco tu proceso, me permites empatizar con él, y a partir de ahí creo que pueden hacer cosas como mucho más bonitas, ¿no? 我觉得可以在有很多文化活动的时候，可以通过不同的语言、不同的宣传方式，让更多的公民来积极的参加。 Vale, para la promoción de las actividades culturales podemos aprovechar más idiomas para promocionar, para que todas las personas conozcan mejor los detalles de las actividades. ¿Cómo es que vives este sur diferente del que hablas de Italia, ¿no?, con la realidad en la que te encuentras tú? ¿Cómo vivías esta parte, esta lucha de estas mujeres, ¿no?, que estaban en el sur de Italia, que se dedicaban al tema del trabajo? El sur de Italia, bueno, me ha hecho reír antes, ¿no?, cuando hemos leído soy del norte de África y del sur de Italia. Siempre tenemos que poner una definición, ¿no?, de dónde somos. Y bueno, este norte de África y este sur de Italia a mí me parecen muy cerca, ¿no? Es algo que yo pertenezco a los dos, estoy muy feliz de pertenecer a los dos, y se parecen muchos, ¿no?, bajo muchos aspectos. Son diferentes porque son culturas diferentes, pero se parecen también muchos. Las mujeres, ¿no?, árabes de mi familia, en este momento histórico tenían como muchas más herramientas, ¿no?, eran mucho más empoderadas de las mujeres italianas, ¿no?, que estaban en el sur de Italia. Y esto yo quiero subrayarlo también para salir, ¿no?, de estereotipos también de las mujeres árabes, ¿no?, que siempre tenemos esta facilidad, ¿no?, de aplastar, ¿no?, la figura de la mujer árabe como algo como sumisa, una mujer sumisa, y no era así en mi familia, en mi caso específico. Haciendo como un paralelismo, ¿no?, con la realidad de mi país, en México, y esto que dices que hay mucho que aprender, esta riqueza, yo creo que hay un bagaje y hay que aprender muchísimo, porque hay mujeres que resisten, que ponen el cuerpo, la vida, y además que siguen haciendo esta labor de cuidados, ¿no?, en las comunidades originarias, que están teniendo unas luchas muy importantes, ¿no?, por el rescate del territorio cuerpo también, ¿no?, lo que ellos dicen, y que creo que hay estas como similitudes, a pesar de que nos separen el tema geopolítico, ¿no? Para mí ha sido súper importante encontrar esa palabra, ¿no?, híbrido, que creo que contiene en sí misma, ¿no?, todo el significado de estas posibilidades. Entender que el saber que yo tenía alrededor no estaba construido también a través de mi cuerpo, del cuerpo de las personas y de las mujeres sobre todo, que no son aceptadas, ¿no?, como normales dentro de una sociedad. Las compañeras sobre todo, ¿no?, de la América Latina, ¿no?, que nos enseñan cuánto efectivamente la colonización, ¿no?, parte de los cuerpos y luego llega hasta el pensamiento, hasta los huesos, ¿no? Claro, y además de una etapa de 500 años de opresión, ¿no? A mí sí me parece que es como muy importante señalar que no existe solo un feminismo. Y a mí sí me gusta que incluso poder reivindicar esta pluralidad y hablar de feminismos, de que existen muchos, de que hay una variedad, ¿no?, que ofrece además oportunidades y opciones, como tú dices, de poder identificarte, porque claro, como mujer racializada también, ¿no?, con un cuerpo no normativo, en una sociedad en la que yo no me siento identificada, empiezas a reconocer y empiezas a encontrar que existen, ¿no?, desde otras epistemologías, ¿no?, como en los feminismos negros, en los feminismos decoloniales, ¿no?, incluso en los feminismos árabes,
empiezan a tener otro tipo de creación de información, ¿no? En la que te dicen, no es solamente esto, hay un bagaje impresionante y tienes todas estas oportunidades en las que tú puedes o no reconocerte. Y a mí me encanta también esto de pensar, ¿no?, que cada mujer tiene una historia y un cuerpo. Y como decía la Davis, ¿no?, que estos de transformar los muros en puentes, y yo creo que lo que dices tú es totalmente en línea, ¿no?, con esto. En nuestra sección Amde de Dona conoceremos el maravilloso trabajo cultural de Adriana y Claudia, dos mujeres que respiran danza y folclore. Adri y yo nos conocimos en un grupo de folclore mallorquín. Como éramos colombianas y habíamos bailado en nuestro país, pues decidimos en una cafetería un día tomando un café y te lo propuse a crear un grupo de folclore colombiano. Ha sido una experiencia muy bonita y un encuentro muy bonito porque a raíz de esa amistad, pues Clau dice, pues creemos el grupo, si no hay, creemos un grupo y comencemos a dar vida al folclore colombiano aquí en Mallorca. Y así ha surgido hace 10 años Pregón de Colombia. Asumir la dirección de Pregón de Colombia yo creo que no nos ha supuesto ningún inconveniente, ¿no? Porque es como tan orgánico, es tan satisfactorio, eso hace parte de nuestro diario vivir. De todo el día estamos escuchando cumbias, compartiéndonos ideas, proyectos. Entonces es como muy natural y no, es muy satisfactorio y muy enriquecedor. Yo creo que la idea de incorporar bailes mallorquines, y entonces era como una manera muy bonita de llevar al pueblo mallorquín uno de sus bailes tradicionales con nuestros trajes de cumbia, sin la necesidad de lucir un vestuario tradicional mallorquín, sino de bailarlo como es a nivel técnico, pero con nuestro traje de cumbia, por ejemplo. Es como un homenaje que le hacemos a la cultura, a la ciudad, al país que nos ha acogido y que también vean que nos interesamos porque nos gusta, en nuestro caso nos gusta y nos apasiona el folclore y lo amamos y amamos también el folclore mallorquín, disfrutamos con él. Yo creo que eso sería como el mayor grado de interculturalidad que desde Pregón de Colombia hacemos a la cultura. Entonces, ¿cómo se lo toman? Bueno, con sorpresa, les gusta, se ven contentos y no se lo pueden creer cada vez que cerramos una de nuestras actuaciones así. Nos mantenemos en un permanente desafío con Pregón de Colombia y es referente a la constancia, ¿sí? A la constancia y a la sostenibilidad de un grupo. Por ejemplo, hemos creado el semillero del grupo de danzas donde los niños tienen la oportunidad de aprender el folclore. Entonces creo que también es darle oportunidad a nuevas generaciones, crear nuevas generaciones en el grupo para darle sostenibilidad al mismo en el tiempo. De aprendizaje para nosotras, porque aprender a convivir con gente de muchas procedencias de Colombia, ¿no? Del sur, de la zona andina, de todas las regiones de Colombia, era como una pequeña Colombia y los sábados que nos reunimos a ensayar. También es entonces ellos lo que les motiva es presentarse, es lucir los trajes, es bailar, esos desafíos siempre están. Objetivos, sí, porque no tener un local solo para nosotros. A mí me encantaría tener un grupo de música de acompañamiento en vivo. Y bueno, y que 10 años ya nos ha dado para tener todo ese material que necesita un cuidado especial. Y bueno, vamos a ver cómo va. Pero lo importante es la sostenibilidad en el tiempo, o sea, el día a día, el sábado a sábado, que nos permite seguir avanzando y creciendo. Pensando en esta pugna de sensibilidades que existen en las calles, barrios, municipios de Baleares, ¿cómo podríamos imaginarnos o qué tipo de feminismos esperamos que surjan desde la base multicultural? Es decir, ¿cómo construimos y cómo creamos esa red? Para mí el desafío más grande es encontrar las mujeres, encontrarnos, ¿no? Y no crear esta diferencia entre nosotras y las demás.
Es una situación compleja porque, claro, en una situación como la de Baleares, de multiculturalidad, algo fundamental es ponerse en escucha, primero de todo, y buscar la posibilidad de construir una relación entre mujeres, liberando espacios donde las mujeres puedan expresar, ¿no?, lo que necesitan, lo que son, y ahí sí que podemos trabajar todas juntas, ¿no?, para buscar una forma de estar en el mundo y de compartir este espacio. Lugares, ¿no?, donde las mujeres, que las mujeres viven, no sé, el mercado o también las plazas, ¿no? Tenemos que estar en las plazas y crear asambleas, salir, ¿no?, de nuestra individualidad y esta fragmentación, y solamente a través de la comunicación esto puede ser posible. Tú lo propones y me parece muy interesante, pero además es algo que siempre yo también he intentado explicar, ¿no?, el tema de la horizontalidad. O sea, que sea un espacio totalmente horizontal donde sepamos que todas podemos aportar, por pequeño que sea, y que es válido. Y no llegar, ¿no?, como con estas actitudes súper verticales, jerarquizadas, de bueno, yo te voy a enseñar lo que es el feminismo, yo te voy a dar clases. Y creo que ese es un error, ¿no? Entonces creo que esto que propones, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que es una base importante lo que dices. Y puedo decir también que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que se utiliza mucho el término interseccionalidad, ¿no?, también en política. Pero lo que voy un poco observando es que se pone, no sé, a hablar una mujer, una persona negra, una persona de un orientamiento sexual diferente, pero luego esto esconde un vacío detrás. Se utiliza mucho estos como representación, pero en la realidad luego no hay un real trabajo detrás. Yo creo que caemos muchas veces en el feminismo en una mala práctica, y es hablar por las otras, ¿no? O sea, como que suplir su lugar en el espacio, y en lugar, como dices tú, de crear estos puentes de diálogo, de escucharnos, de conversar, ¿no?, de poder, o sea, saber qué es lo que tienen que decir. Y esto es un residuo, ¿no?, del colonialismo. Totalmente. Puedo hablar yo para las demás. ¿A qué viene la gente que inmigra en Baleares? Porque aquí más mejor, más tranquila, y aquí tienen paz. Pues los inmigrantes a trabajar. A suplir los trabajos precarios. Trabajo en libertad y una calidad de vida. Vienen para poder trabajar de alguna manera, para poder mandar dinero a su país. ¿Qué ha sido más difícil de acostumbrarte aquí? No me ha costado nada, no. Pero el castellano me cuesta, hasta ahora me cuesta, ¿eh? O mallorquín, no. Mallorquín cuesta muy. Aunque yo como de todo, pero me ha sido muy difícil la comida. Al principio, cuando recién llegué, me costaba mucho expresarme. Entonces hubo un quiebre de la Laura súper payasa en Chile a la Laura que había emigrado recién. Te diría que los primeros meses todo, cualquier cosa, era como tan distinto, todo diferente, no tener un lugar, una referencia, nada, y como que todo era difícil. Nadia, a partir de la crisis de la pandemia, se pone en el centro de la mesa un tema que había sido como muy invisibilizado o poco reconocido, ¿no?, que es el tema de la globalización de los cuidados. ¿Qué podrías tú compartirnos de este tema? Que claro, para la liberación de las mujeres blancas y burguesas siempre había alguien, ¿no?, las otras, que se tenían que efectivamente ensuciar las manos, ¿no? Exactamente, ¿no?, como dicen las palabras.
Entonces, en realidad, ese tema sí que ha salido mucho a la atención durante la pandemia, pero es un tema que desde siempre está ahí escondido y latente. Y a mí me gusta mucho la definición que da Fanon, ¿no? De esta gente que vive espacios de no ser, espacios invisibles que pero son el motor, porque el día siguiente que nosotras utilizamos, utilizamos las oficinas o las casas o la metro, el tren, ¿no? Todo está limpio porque alguien trabaja en este espacio invisible. El problema es sobre todo para las mujeres racializadas que a través de ese trabajo efectivamente, que no es un trabajo, en la mayoría de los casos no lo podemos definir trabajo como una forma de esclavitud, ¿no? Una forma de esclavitud más de un sistema opresor que no es tan explícito como era el colonialismo, es como un colonialismo, un sistema opresor pero escondido. Entonces el rol también que la feminista, ¿no? La responsabilidad que las feministas tenemos que tomar en ese sentido es visibilizarlo y hablar cuanto más posible de ese tema, ¿no? Y claro, sí, durante la pandemia nos hemos dado cuenta de cuánto quien que trabaja en los cuidados se está cuidando de un sistema que luego lo oprime. Es algo terrible. Y yo creo que nosotras como feministas tenemos la responsabilidad de denunciar esto y buscar forma de salir a todo esto. Compartir la posibilidad, ¿no? Ellas cuidan de otras personas y nosotros de cuidar de ella, por ejemplo. Me hiciste recordar que, bueno, hace el año pasado creo que hubo un encuentro, ¿no? Aquí en Mallorca. Y recuerdo que las Kellys hablaban de su experiencia, ¿no? Cómo se formaron, cómo es que iban tocando puertas. Y a mí me pareció de repente como un poco fuerte, porque ellas decían que se habían sentido muy solas, que no se habían sentido como respaldadas y les preguntábamos, ¿no? Bueno, la gente decía, ¿cómo nadie? No, nadie. O sea, tocábamos una puerta, tocábamos otra puerta y tal. Y la primera pregunta que yo me hice a nivel de reflexión fue, ¿y dónde estábamos las feministas? El tema cuál es, ¿no? Que luego las mujeres blancas que utilizan ese trabajo es difícil, se sienten muy incómodas cuando se habla de ese tema, porque ahí es, ¿no? Dejar un privilegio que es tu posibilidad de seguir en tu carrera, en todo pero bueno, no es tan... Llegamos al final de La Trovada, un viaje en el que exploramos esa imbricación entre feminismos e interculturalidad y la convivencia en un territorio como el Balear, donde la diversidad poco a poco se consolida como una cualidad más del territorio. Nadia, ha sido un placer charlar contigo. Nos has permitido ampliar nuestra visión sobre la complejidad cultural desde esta perspectiva de mujer feminista, híbrida. Pues muchísimas gracias, esperamos seguir teniéndote por acá de invitada y que nos sigas compartiendo tu mirada del mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotras para favorecer esos espacios y gracias, me ha encantado, me he sentido muy bien. Y sobre todo, gracias por dar la posibilidad, ¿no? De compartir esos argumentos que también creo que se necesitan, ¿no? Siempre más de estas posibilidades. Gracias. Seguiremos construyendo. Pues les invitamos a que nos sigan acompañando en esta apuesta ciudadana para construir comunicación y entendimiento social. Hasta la próxima y hasta el próximo encuentro de La Trovada. Hasta luego.